Estamos hechos el uno para el otro. Nunca dudes de eso. El amor muchas veces puede ser algo incomprensible, pero cuando pienso en este personaje hace que sea más incomprensible todavía, pues su forma de actuar hace que me confunda más que el protagonista de esta historia, al cual por un lado le decía que lo amaba y por el otro hacía cosas distintas. Sí, la Marta del mundo de Adán fue uno de los personajes que menos me gustó, pero no es porque estuviera mal escrito ni nada por el estilo, sino por lo contradictorio de sus acciones. Así que si quieres analizar este caso conmigo, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de la Marta Nielsen original de la serie Dark. Al principio no quería hacer un video hablando de esta Marta, pues pensaba que su historia ya estaba plasmada en los demás videos que tengo sobre los otros personajes, cuya lista te voy a dejar por aquí arriba, para que la cheques tan pronto termines este video. Pero si hay algunas curiosidades sobre la vida de Marta que me gustaría contarte y que no están en mis otros videos, y es por eso que me decidí hacer este. También estoy buscando otra serie sobre viajes en el tiempo que sea tan interesante como Dark, para recomendártela y también analizarla. Así que si quieres estar presente cuando esto ocurra, suscríbete y activa la campanita. También es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que sin más dilación, vamos a la acción. Pensé en lo que me dijiste en el lago. ¿Dices lo de mi abuela y la tablet? Y tienes razón. Ok. Marta Nielsen nació en el año 2003, siendo la segunda hija que Ulrich Nielsen tuvo con Katarina. Se crió junto a sus hermanos Magnus y Mikkel en la casa de la familia Nielsen, la cual fue la misma casa de la infancia de su padre. Cuando era adolescente, Marta siempre se mostró como una chica sensible, a la cual le apasionaba la actuación y el activismo aparentemente político, dado que una vez se declaró en huelga de hambre para protestar contra el hambre infantil en África, aunque esto fuera de poca importancia para sus padres, lo cual no le prestaban mucha atención en este asunto. Marta también solía pensar mucho en posibles conspiraciones, siendo la más atrayente para ella el misterio que rodeaba la central de energía nuclear de Binde, pues ella cree que una mafia de altos cargos mantiene cosas ocultas al público para proteger la imagen de la central, mientras que a espaldas de la sociedad generan más contaminación o quizás cosas más controversiales. Que ustedes no puedan ver más allá de sus narices no quiere decir que no estén sucediendo cosas por ahí afuera, que la mafia de la energía nuclear no quiere que la gente No te olvides de respirar. Pero esta forma de pensar que ella mantenía era algo incomprensible y enredado para Magnus, el cual acostumbraba a ridiculizarla para hacerla abandonar sus ideales. Pero para su crédito, más adelante se le dio a la luz que la planta de energía nuclear había estado ocultando información dañina al público durante más de 30 años. Pero lo más controversial de la vida de esta Marta es su relación con el joven Jonas Kandal y Bartosz Tiedemann, pues ella en esta serie desde hace mucho tiempo se sintió atraída a Jonas, tanto que para los demás amigos, hermanos, padres era algo muy obvio y notorio por la forma en que se trataban el uno al otro, pero aunque era algo a simple vista para los demás, para ellos dos no lo era, pues nunca llegaron a hablar de este tema. Claro, hasta el 20 de junio del 2019, cuando estando todos en el lago y al acercarse para hablar con Jonas, consiguen un colgante con un grabado de San Cristóbal, colgante que se volvería el símbolo del amor de ambos, pues para Marta ese día sería muy especial, pues sería su primer beso con Jonas, aunque este fuera el Jonas que viajó desde el año 2021, pero luego por la noche ambos pudieron definir su relación con otro beso y su primer encuentro íntimo. Pero como ya todos sabemos a estas alturas, Jonas experimenta la muerte de su padre y su trauma provocó que este se ausentara para recibir tratamiento psicológico. Y sí, también sabemos que Marta no sabía por qué proceso estaba pasando Jonas, lo único que conocía es que este estaba en un programa de intercambio en Francia, o eso era lo que Bartosz contaba. Pero aún así, durante ese verano y aún sintiendo lo que sentía por Jonas, decide comenzar una relación con el mejor amigo de este, Bartosz Tiedemann, relación que comienza a desplomarse desde que Jonas regrese el 4 de noviembre del 2019, pues al él regresar se siente la necesidad de explicarle a Jonas el porqué de su relación con Bartosz, aunque este no se encuentra muy interesado en saberlo. Y es aquí donde yo me hago una pregunta: si ella quería tanto a Jonas y lo amaba y todo eso y éramos el uno para el otro y bla 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 bla, ¿es justificable que ella superara su relación en tan poco tiempo y de paso se enredara con el mejor amigo de Jonas? Wow, 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 wow.
Lo curioso es que, a pesar de la desaparición de su hermano menor, Marta está más preocupada por sus sentimientos hacia Jonas que la búsqueda de su hermano, ignorando los esfuerzos de sus padres y evitando las llamadas de Bartosz el 7 de noviembre, pero al escribirle a Jonas este no le responde. Y es ese mismo día, después de uno de sus ensayos, que recibe la visita de Jonas, el cual le dice la verdad sobre su ausencia, pues estaba en tratamiento psiquiátrico por estrés postraumático. Pero Jonas, súper confundido, solo espera que Marta le responda por qué se comunicó con él en vez de con Bartosz, y ella le responde con un abrazo y un beso. Recordemos que en este punto ella no había terminado con Bartosz y simplemente lo comenzó a ignorar porque Jonas regresó, solo por eso, demostrando que ella quiere es a Jonas, y Bartosz para ella era simplemente un plan B para no estar sola. Pero tampoco podemos decir que su amor sea completamente genuino, por lo que ocurre 3 días después. Hola. Marta los siguientes 2 días intenta desesperadamente contactar a Jonas, pero sin éxito, dado que este se encontraba en el año 1986, pero ella simplemente pensaba que él no quería hablar con ella, así que decide ir a su casa bajo la lluvia el 11 de noviembre, encontrándose con Jonas y enfrentándolo, pero él solo intentaba irse, y ella lo detiene preguntándole por qué la besó para luego ignorarla, a lo que Jonas, ahora sabiendo que ella es su tía, le dice que la relación está mal, sin darle mucha explicación. Marta, entristecida y enojada por esta respuesta de Jonas, entra nuevamente en contacto con Bartosz, le cuenta sobre su reunión con Jonas y se reconcilia con él, demostrando nuevamente que no es una mujer estable cuando de sentimientos se trata. Al día siguiente separa a Bartosz y a Jonas de una pelea, sin saber que esa sería la última vez que lo vería hasta junio del año siguiente. Pasa el tiempo hasta el 21 de junio, donde ella se da cuenta de que aún no estando Jonas, Bartosz no llenaba ese espacio que él le dejó, así que se reúne con él, y esta vez sí termina la relación entre ambos, no sin antes darse cuenta que Bartosz le ocultaba algo que descubre el 24 de junio, donde se une a Franziska y Magnus para investigar las cuevas. Allí se consiguen con Bartosz, del cual todos sospechan tiene algo que ver con la desaparición de su hermano Mikkel. Lo curioso es que ella no parece estar angustiada cuando su hermano golpea a Bartosz, es más, ella es la que le dice a Bartosz que lo dejarán allí toda la noche, amarrado ya a su suerte, llevándose la maleta que él no les quiso revelar que era. Esta Marta no solo traicionó los sentimientos iniciales de Jonas, sino que también jugó con Bartosz todo lo que quiso, hasta el punto de incluso casi dejarlo morir por una sospecha, además que tampoco sentía ningún tipo de pena por su hermano desaparecido. Este punto define mucho la forma de pensar tan inmadura y egoísta de este personaje, pues esta falta de sensibilidad incluso la demostró con su madre, quien al ver a sus hijos intenta mostrarles algo, pero ella solo la ataca, dado que para Marta ella los ignoró para buscar a Mikkel, no pudo ponerse en su lugar, ni siquiera por tratarse de su propio hermano desaparecido. Al final ella junto a los demás terminan de regresar a la cueva y Bartosz les cuenta que la maleta que tenía es una máquina del tiempo, y para que le crean los lleva 33 años al pasado, donde ellos confirman esta fecha después de ver los carteles de un concierto que se dará en 1987. Al final todos quedaron conmocionados por enterarse de los viajes del tiempo, y ella al regresar a casa encontró la moneda de San Cristóbal que Jonas adultos había puesto allí. Tenemos que contarle a alguien. Para mí está aquí. ¿Quién? Jonas. ¿Viajamos en el tiempo y eso es lo único que te importa? Nuevamente esta Marta demuestra que más que amor lo que ella tiene es una especie de fijación con Jonas, pues al encontrar la medalla le menciona a sus amigos que Jonas ha regresado como se lo predijo Bartosz, discutiendo con él y dejándole claro que ellos dos han terminado. Se dirige a la casa de Hannah y encuentra a Jonas, aunque inicialmente no lo reconoce. Luego que este habla con ella se da cuenta de que sí es Jonas, pero mayor. Luego de eso le explica qué fue lo que le pasó y por qué se ausentó. Ella en ese momento le demuestra algo de afecto, pero son interrumpidos por Katarina, la cual le revela a Marta que Jonas es su sobrino y se la lleva lejos de él. El 27 de junio, el día del apocalipsis, Jonas adulto va a su casa y le pide que lo siga, pero en esta oportunidad ella no quiere estar cerca de él, diciéndole que la relación está mal, insinuando que su reacción se debe a que él es su sobrino, pero Jonas por la seguridad de ella se la lleva a la fuerza para resguardarla en el búnker. Lo curioso es que a él no le importa
importa que ella no lo quiera, pues lo único que él piensa es en salvarla, diciéndole que su versión más joven volverá y todo se repetirá como antes. Y justo en ese momento nos damos cuenta de que el problema de Marta con Jonas no era que él fuera su sobrino, eso no le importaba. El problema es que era mucho mayor que ella. Me pregunto si una mujer realmente enamorada le importaría una barrera como esa. Sigo aquí gracias a ti. Jonas volverá y todo pasará como siempre. Pero la realidad es que no puedo evitar querer cambiarlo. Jonas volverá. Y esto se acentúa cuando aprovecha la primera oportunidad para escaparse del búnker y buscar al Jonas joven. En ese momento ya no le importa si es su sobrino, solo quiere estar con él, aunque ella había rechazado a su versión adulta. Aunque en ese momento aparece Adán y sin ningún tipo de remordimiento le dispara en el estómago, provocando la muerte de Marta, la cual a mi criterio su propia inmadurez y egoísmo la llevó hasta su muerte. Lo curioso es que fuera de su inmadurez y egoísmo a nivel de propósito sí era estrictamente necesario que ella muriera, pues su cadáver llega a participar en varias realidades superpuestas que envían a Jonas en varias direcciones. En la primera, Jonas abandona su cadáver y se esconde en el sótano mientras ocurre el apocalipsis. Luego de eso entierra a Marta en una tumba improvisada, tumba que ya había visto en el pasado, sin saber que él mismo la erigiría en el futuro, siendo la muerte de esta Marta indispensable para la línea de vida de Adán. En otro punto, cuando este es rescatado por la Marta alternativa, él le da un último vistazo al cadáver de Marta, siendo este el mismo cadáver pero de otra realidad superpuesta. Por último tenemos en este mismo punto otro cadáver de esta Marta en la última realidad superpuesta de Jonas, en la que es rescatado por Adán para que fuera al mundo de origen. Al final siempre fue necesario que esta Marta muriera en el mundo de Adán, dado que en todas las realidades superpuestas ella tenía que morir, pues su muerte estaba situada minutos antes del apocalipsis, haciendo de este un evento imposible de cambiar. Sin embargo, aunque esta Marta no me gustó, no se puede decir lo mismo de su versión del mundo de Eva, aunque en el fondo guardan algunas similitudes, pero este ya es tema para otro video, así que si quieres verlo no te olvides de suscribirte y activar la campanita, o también puedes ver este video que te dejo por aquí o este otro que te dejo por acá, así que sin más que decir nos vemos en el próximo video, chao.